semana empezamos la lectura de la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Es su primera novela, una novela publicada en el año 1980. Y luego tenemos una lectura complementaria de los cuentos El Fuego, o también conocido como Lo que Arde, de Eudora Welty. Es un cuento que se publicó por primera vez en 1951 en Harper's Bazaar, una revista. Y luego también analizaremos el cuento Un suceso en el puente sobre el río Oul, que también se ha traducido como Un suceso en el puente sobre el río del búho o algo, porque Oul es búho en inglés, pero bueno, esto es un detalle mínimo, de Ambrose Bierce. Es un cuento publicado en 1892 al unísono en San Francisco y en Londres, las dos ciudades. Y luego ha sido incluido en muchas antologías. Nosotros, por ejemplo, por lo menos yo lo he visto en Cuentos de Civiles y Soldados, que es una antología de cuentos de Bierce. Y nada, estos son las tres cosas que vamos a ver en este encuentro. Perfecto. Comiencen ustedes, si quieres comenzamos por el cuento de Bierce o no sé, como ustedes quieran. Sí, nos vamos con Bierce Ambrose. Exacto. ¿Qué le ha parecido la cosa? Alejandra ahí. Estamos de resaca. Alejandro tiene cara de que tiene algo importante que decir, ¿no? No, en serio, no. No. ¿Qué te ha parecido? A mí el cuento de Bierce, si no me equivoco, ya lo había leído en algún momento, pero prácticamente no lo recordaba. Y bueno, me parece un cuento interesante, una buena narración, digamos, en este estilo de cuentos. Es que no es un cuento de horror, ni es un cuento de fantasmas, ni es un cuento fantástico, pero bueno, se nota, en mi opinión, se nota ahí eso que siempre se habla de que se relaciona a Bierce con Poe, de alguna manera, aquí en el elemento este de la muerte, que no parece y al final sí es, ese elemento que tiene que ver con la muerte. Yo no lo encontré en un libro, porque el libro que me bajé, creo que se llama Pueden suceder tales cosas o algo así. Sí. Al final no estaba ahí, pero me puse a mirar ese libro y casi todos los cuentos tienen que ver de alguna manera con la muerte, no sé por qué, incluso muchos tienen la muerte en el título. Parece que este hombre estaba un poco, yo qué sé, obsesionado con la muerte de alguna manera, y curiosamente no se sabe ni dónde ni cómo murió. Bueno, se asume que en México, pero sí, hay un misterio. realmente desapareció y ya está. Hay un misterio ahí con su vida, pero sí, el tema de la muerte está bastante trabajado en sus cuentos. Y sobre todo, luego he leído así muy por arriba que la mayoría, sobre todo en esta selección de cuentos, la mayoría de los personajes son personajes que se introducen en una historia o en una aventura involuntariamente, digamos así, que porque nada, y casi todos ellos acaban siendo víctimas de un desenlace fatal o de un destino que los acaba superando, digamos, ¿no? Como en este caso. Como en este caso. Entonces, en este caso, sí. Sí, a mí el cuento me gustó mucho. Yo también lo había leído hace muchos años. No lo recordaba. Pero bueno, es un cuento, un clásico. Y está en un montón de antologías. Antologías de cuentos norteamericanos. Siempre está incluido. Y luego Cortázar ha hecho también una especie de selecciones. Mejores cuentos que él ha leído. Este también estaba por ahí. Es un cuento que siempre se pone como modelo de cuento, digamos, sobre todo de cuentos modernos, este tipo de cosas, ¿no? Y nada, A mí de hecho me llama la atención o
O sea, perfectamente uno podría leer ese cuento, pensar que lo escribieron el año pasado, ¿sabes? Sí, ¿no? Da esa impresión. Tiene... No hay nada que te indique que es un cuento del siglo XIX, no, parece un cuento completamente actual. No, a mí, bueno, tiene más allá de que tiene referencia Y claro. digamos, al gran tema americano, que es el tema, Mm, sobre todo de esta generación de principios del siglo XX y finales eh, del XIX, del tema de la guerra de secesión en los Estados Unidos y el gran tema de este conflicto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho la manera de narrar, porque es sencilla, pero al mismo tiempo muy cinematográfico, muy visual mm. el cuento. La manera en que te describe, incluso cómo comienza el cuento. El cuento comienza para mí de un modo también muy bueno, muy ahí directo Sí. y ya enseguida te pone en situación y te pone con este tío con una cuerda aquí, una viga, y una posición además un poco rara, ¿no? Porque tú dices esto qué es, pero luego te das cuenta que es alguien que van a ahorcar. Entonces, Y luego ese y cambio eso me gustó mucho. y la estructura en tres partes, ¿no? Eso, ¿qué les ha parecido? Porque en realidad es como un interrumpe, ¿no? El relato, del primero al tercero, introduce esa segunda parte un poco para entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Em, Sí, exacto. Él primero te pone, digamos, la situación, te deja ahí el suspense y un poco eh, la intriga el desconcierto, ¿no? Que no para sabes. enganchar, exacto, para engancharte y luego entonces empieza a explicarte toda la situación que de cierto modo va reforzando eh, la parte inicial, ¿no? Mm, Porque todo, es decir, sin, cómo ha llegado este hombre hasta ahí, ¿no? Esta es la sí, gran pregunta sin que te hace. ser tampoco tremendamente explícito, ¿no? O sea, la segunda parte tampoco es que te da todos los datos, sino que siempre juega con eso de ir dejando mucho a la imaginación, ¿no? De- Y una cosa, no tienen la impresión de que, de alguna forma nos dan gato por liebre. O sea, nos hacen creer que este hombre sobrevive y logra escapar para terminar diciéndonos que no, que en realidad todo eso no ocurrió. Pero yo tengo la impresión, a lo mejor si lo vuelvo a releer me doy cuenta de algún elemento que no lo hice, ¿no? Pero me da mm, la impresión de que en realidad no te justifican de ninguna manera, eh, no tanto qué fue lo que pasó, sino como que en realidad, vamos, te voy a hacer esta trampa y luego te voy a decir la verdad. Pero no me la introdujiste bien, no justificaste bien esta... Yo también tuve la misma, o sea, releí el cuento justamente por esa sensación y encuentro en el último párrafo, de hecho, de la primera parte, cuando él dice, abrió los ojos y escuchó cómo corría el agua bajo sus pies, y entonces ahí él tiene un pensamiento, ¿no? Que introduce este tema, ¿no? Que dice, si lograra desatar mis manos, pensó, podría soltarme del nudo corredizo y saltar al río, esquivaría las balas y nadaría con fuerza hasta alcanzar la orilla, ¿no? Entonces, claro, en el momento mismo en el que lo cuelgan, por lo visto él está pensando en todas estas posibilidades, y entonces lo que hace en la tercera, ¿no? Es que él empieza ya diciendo, ¿no? Al caerse al agua desde el puente, es decir, ya él inicia, al momento de colgarlo, él ya de alguna manera se entra en el agua, ¿no? O sea, está escapando en ese momento un poco... Es y co- como una especie de esfuerzo de imaginación, de... Sí, y de confusión, ¿no? Porque fíjate que combina, cuando vuelves cuando relees, él va combinando sensaciones de estar ahorcado con las sensaciones de estar dentro del agua, ¿no? Que de hecho a mí también me pareció, la primera vez que leí la tercera parte, que estaba dentro del agua, pero que las sensaciones no eran de alguien que se estaba ahogando, ¿no?
Pero, por ejemplo, dice, ¿no? Dolores terribles, fulgurantes, cruzaban todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Entonces, claro, en realidad lo están ahorcando, ¿no? Pero Claro. sí, tiene ese punto No, y el hecho que... de la facilidad con la que se libera de... Él tiene las manos atadas y Sí. se libera con una facilidad inexplicable las manos de la espalda, si no me equivoco. Ujú. O sea, como, Sí, sí. porque sí, ya está, ¿no? Sí, Sí, bueno, en esto Bueno, es, tampoco entra en mucho detalle, pues justamente es el juego, ¿no? Eh, claro. el cuento no es más que un juego. Eh, he leído por ahí que a mí me chocó un poco primero el tema del cañonazo y todo esto. Yo no entendía muy bien. Es decir, lo están ahorcando, ¿a la qué viene el explotación. cañonazo? Sí. Yo pensaba que la bala de cañón tenía que golpearlo a él, no sé, en un momento que luego cuando volví a leer me di cuenta de que no, que parece que el cañonazo es como para dar el aviso o la, es el sello de que ha sido juzgado, ¿no? De que ha sido, pero el cañonazo realmente no tenía ningún sentido. Incluso por un momento determinado pensé que el modo de incendiar las supuestas maderas y pajas que había bajo el puente era a través de la bala de cañón, ¿no? Que se la tiraban a él, pero no, esto no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, sí, más allá de eso, yo creo que es el efecto de crear esa sensación de lucha hasta el final de la vida del tío, de que está luchando hasta el final y no puede, ¿no? Un poco como se lo está imaginando él, ¿no? Y les decía que había leído de que sencillamente era como una especie de trampa, ¿no? Luego, también cuando releí, porque este soldado que pasa por su casa, que le dan agua, en teoría, en teoría le miente, porque le dice que no hay, que solo hay un guardia y que si puede llegar hasta ahí y tal. Eh, es que el supuesto detonante para que este tío se vuelva loco, ¿no? Y se lance para allá. Esto tampoco no lo profundizan mucho, ¿no? Pues, de pronto A mí lo que un me... tío que... mm, lo que No, más no, me digo, afloja, sí. sí, lo que a mí más me, lo más flojo de, bueno, flojo, lo que yo pienso que la segunda parte es la que yo no entiendo la idea de generar solo pinceladas para que uno sepa más o menos de qué va, ¿no? Por qué lo están ahorcando y eso. Pero tampoco te deja claro qué es lo que pasó, ¿no? O sea, te dice Sí, que es alguien es pasa lo que por te decía, que ahí, le dice que los han... motivos del personaje no mm, son No, casi pero que porque en realidad el cuento inexistentes, ¿no? Es como que, lo que le interesa es hacerte esa trampa, o sea, claro, sí, la esa especie maquinita. de juego que te propones. Eso es lo principal. Lo otro, digamos, es muy circunstancial y muy poco, no se sí, profundiza mucho. Simplemente son unas circunstancias de la guerra y ya está. sí. No se necesita más. Sí, lo que me refiero es que quizás hoy en día, al escribir ese mismo cuento, probablemente la segunda parte ya no lo hubiera visto necesaria, ¿no? O sea, está como entrando en este tema de generar relatos más de corte contemporáneo, pero aún tiene la necesidad de poner un poco de contexto, ¿no? Y lo pone, de hecho, de una forma novedosa porque cambia el tiempo del relato, ¿no? Que ya es algo nuevo, ¿no? En ese entonces. Entonces, claro, pero yo creo que hoy en día un relato simplemente pondría la primera parte y la segunda, un poco así en combinación. No haría falta ya esta contextualización, que de hecho a mí personalmente me parece un poco vaga, ¿no? De hecho tiene esta cosa que sí que es muy del siglo XIX, ¿no? Determinadas condiciones que no podemos divulgar aquí, dice. Esa es típica forma de generarte como un pequeño así. Impidieron que se alistara en el valeroso ejército cuyas nefastas campañas finalizaron con la caída de Corín, ¿no? Se ve que es un tipo como, creo que decías tú, Mauricio, que tenía como una necesidad, ¿no? De hacer algo heroico. Sí, exacto, es la voluntad de sentirse importante, pero claro, esto no es suficiente para tú volverte loco y jugártela ahí en un puente como te la estás jugando, ¿no? Porque al final te cuesta la vida y haces el papel del tonto. Sí, Pero por eso te digo que en ese aspecto no se trabaja mucho y por eso no, decía
lo que Sí. explicaban de Beers, ¿no? Que la mayoría de sus personajes son así. Son gente que tú a veces tú dices, ¿y este tío por qué ha hecho esto? Y es sencillamente porque le nació, ¿no? Le vino las ganas, se levantó ese día con ese rollo en la cabeza y claro, pero porque en definitiva casi que no le interesa, ¿no? Lo que le interesa es el truquillo del cuento y crear ese efecto Por que a mí me parece que lo crea muy bien. sí, 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 yo creo que sí. Pero a mí me hizo recordar, salvando las grandes diferencias, El Milagro Secreto. Claro. Y te das cuenta de la diferencia en ese caso. O sea, ¿recuerdan El Milagro Secreto de Borges, no? Sí, del que el hombre que lo van a fusilar y Y Mm, que, de que que escribir la le obra, pide a sí. Dios y tiene ese tiempo extra, que en este caso sería la escapatoria del hombre. O sea, me hizo pensar simplemente, no es que sea, no creo que Borges se haya basado en esto para... No, de hecho, en ese mismo cuento que estás hablando se explica lo que decía Enrique. Borges no te necesita explicar por qué ese tío lo están fusilando. A él no le interesa el motivo del fusilamiento, de hecho no se sabe. Eh, No se sabe, no yo creo recuerdo que no, ahora, no se sabe. yo creo que no se sabe. El tío lo van a fusilar ahí y tal, pero creo que no se sabe por qué lo están fusilando. Yo no Y, recuerdo ahora si tiene algo que ver con la Segunda pero Guerra de hecho, Mundial, el el hecho de que no lo Holocausto. recordemos, el hecho de que no lo recordemos es que justamente es quizá no era tan importante, ¿no? Mm. exacto, es que no, Bueno, es que porque lo que le en este interesa es, relato yo creo que si pasa el tiempo, realmente lo que te queda de este relato es el viaje que tiene él en la agonía, ¿no? Creo que ese es el foco del relato, o sea, ¿no? Y en ese, Claro, pero en última instancia es lo mismo que el milagro secreto, ese ese instante, instante, ¿no? porque De la... básicamente se reduce a un instante. Sí, Bueno, en el caso del de Borges es incluso más corto el instante, ¿no? Aquí todavía claro, la sí, sí, agonía es al colgar de ahí, a lo mejor se extiende un par de minutos o lo no, que es sea. que de Pero hecho cuando a es ti la te historia ahorcan, comprimida en ese tiempo mentalmente. cuando a ti te ahorcan no te mueres automáticamente, no, es pasa como, parece cierto que es bastante tiempo, por eso te largo. digo que te da para pensar todo eso, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, hay una novela ahora de un escritor canario, se llama Alexis Ravelo. La última novela de él se llama Un tío con una bolsa en la cabeza. Y, y él explicaba hace poco, cuando presentaba el libro, de que él se puso su bolsa en la cabeza y todo para saber el tiempo en, en que tú puedes aguantar ahí hasta, dice él, dice que sí que lo hizo, pues, más o menos calcular el tiempo Por poco no en escribe el que, libro. Pues es más exacto, valiente yo que no yo, no sé, se me ocurriría hacer eso, sí, pero ni... yo no me la jugaría tanto, pero en este caso, por ejemplo, no creo que Beers haya hecho los experimentos que hizo un rumano, ahora no me acuerdo quién era, que sí que hizo experimentos de ahorcarse cada 3 segundos y tiene un libro súper importante sobre ese tema. El tío se ahorcaba no sé, se ahorcó creo que unas 12 veces durante varios segundos para sentir ese Ese estado de punto. la mente y lo describía, una locura eh, impresionante, ¿no? Pero estos grandes héroes de la ciencia. Sí, sí. Y claro, aquí es creíble también todo eso, ¿no? Sí, es verosímil. Además, No, la mente funciona muy rápido también. Que no, sí, a ver, me resulta verosímil y sobre todo en una relectura te das cuenta, ¿no? Que él al escribirlo está siempre consciente de que lo que está sucediendo es que se está ahorcando, ¿no? Pero te digo que como al principio cuando lo lees parece todos síntomas de que se está ahogando y el agua y todo esto, ¿no? Hay un tema de la temperatura del agua que, por ejemplo, no toma en cuenta en ningún momento de ese viaje, ¿no? Y también tiene algo que ver, porque realmente si él hubiera caído con la cuerda dentro del agua, ya no solo es el problema de estarse ahorcando, sino que realmente el agua de ese río tiene que haber estado muy fría, ¿no? Entonces, pero eso no lo toma en cuenta. Él toma en cuenta todo el fuego que le traspasa el cuerpo, el dolor del cuello. Siempre se está volviendo a referir al cuello y entonces, y cuando se libera, en cierta forma es ese momento en que ya está, pues,
a punto de morir, ¿no? Y siente las Sí, cuando se balas, resigna. ¿no? Sí, exacto. O sea, que hace... Es la parte que más he disfrutado del relato, ¿no? Además de la primera que entra muy bien, ¿no? Porque al principio no sabes bien qué está pasando. Él está mirando solo el agua, ¿no? Y luego te das cuenta de que lo van a ahorcar. Ahí lo No, interrumpe. la primera parte es muy buena, sí, Sí, es realmente muy buena. escribe muy bien. Y a mí, ya te digo, me quedó claro también, bueno, esto que planteamos, la contextualización histórica de que, bueno, él es un tío del sur, ahí lo dicen, de los defensores de la causa sudista. De hecho, tiene esclavos, aunque me llama un poco la atención el nombre del tío, porque el nombre es como medio indígena, ¿no? Es un nombre un poco raro, pero, pero sí, es este enfrentamiento de que luego, casualmente, Casualmente sí, nos pues. coincide con el cuento de nuestra querida Aurora, que también está contextualizada en el mismo momento histórico, digamos, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, Y que a mí me gustaría que ustedes me contaran el cuento, a ver qué piensan que ocurrió en el sí, no, cuento. no, de eso, no sé si tienen otra cosa que decir de Bills o algo, o si no, ya pasamos al otro. Me queda en este relato Por mí el pasamos. tema del... Sí, a mí, yo también no tengo mucho más que decir de este relato, pero es el misterio de este tío, ¿no? Que pasa por ahí, le avisa, ¿no? Y luego vuelve y se va. Este dato no... Ya te digo, en lo que yo he leído, dicen que es como, porque se explica que era un soldado digamos que de la otra parte, de la parte contraria, Era y una que es un traición, poco digamos. exacto, que un poco que le suelta el dato para, pero claro, esto tampoco queda Claro, esto tampoco. en una... Además, es muy, no es muy creíble que él no se diera cuenta precisamente de esto, ¿no? Porque si tú ves que es un tío que está pasando y que es del otro, tú le brindas agua, él te dice esto, a ver si le haces caso es Sí, porque lo que pues. te quieres es morir, tío. Lo que estás loco porque te ahorquen, No, ¿sabes? no, y sí. Entonces, sí, es un poco que queda en duda ahí, porque no, a mí no me quedó muy claro, pero bueno, pues es lo que decíamos, que tampoco le interesa mucho a él eh, ¿No? profundizar más en eso, ¿no? Ni en los Sí. motivos Sí, en ese del sentido tío. en ese sentido es lo único que le encuentro, el único pero que le encuentro al relato, que es Sí, esta el único segunda que... parte, que no termino de... Entiendo cuál es la misión de poner un poco de contexto al tema del puente, pero tampoco termina de ser tan importante en un relato que en realidad es el tema principal, pues es el viaje suyo, ¿no? De la agonía esta. Pero bueno. No, y luego, a ver si lo tengo por aquí, hay un momento que es Mm, cuando él habla con este, sí. fíjate cómo él le dice, no, no hay tropas por este lado del arroyo, le pregunta eh, él al vigilante este, ¿no? Dice, Ujú. solo un destacamento de avanzada a media milla de distancia sobre las mismas vías del tren y un centinela en ese lado del puente. Y entonces fíjate lo que él dice, ¿no? Supongamos que un hombre, un civil decidido a enfrentarse al peligro de ser ahorcado, eludiera la vigilancia de esos soldados e incluso pudiese matar al centinela. ¿Qué conseguiría? Preguntó Farquhar con una media sonrisa. Es decir, un, dice, un civil decidido a enfrentarse al peligro de ser ahorcado. Este es el supuesto, el supuesto motivo que, Sí. por el que él dice, ¿no? Y claro, el que le está dando justamente la justificación al otro, no sería una muerte inútil, ¿no? Porque el tío puede llegar ahí y pueden incendiar las... Es decir, que un poco que el que le da las razones Parece el para otro, ¿no? jugársela, el que lo acaba convenciendo es el otro. Pero claro, esto está un poco, Sí, ahí queda un poquito... un poquito flojo, pero bueno. Eh, pero por lo demás, ya te digo, a mí el cuento me gustó, es un cuento, se Sí, disfruta sí.
Y está, ya digo, es muy cinematográfico, muy, muy bien. Entonces, bueno, nada, pasamos Vamos a pasar a la mía nuestra querida Welty. Welty. Ahora Welty, gran descubrimiento, ¿no? ¿Qué le ha parecido el relato? Si es que le ha parecido algo, porque madre mía. No, a ver, A mí me... yo a mí- primero que quiero saber qué ocurrió en el cuento. Eso en primer lugar. claro, Bueno, esto ¿Qué es... os parece que ocurrió? En mi opinión, yo entiendo, ¿no? O sea, están estas mujeres, son dos mujeres con una esclava en una casa. Yo sí, me lo imagino esta típica casa del sur americana, señorial. sí, Eh, Llegan unos soldados exactamente. y yo creo que violan a una de ellas, si no a las dos. Claramente a Mirti, ¿no? Esto no, esto a mí no me quedó Exacto. claro, ¿eh? Esto a mí no me quedó claro. Yo, bueno, queda sugerido que le jalonea el pelo y no sé qué, y bueno, creo que pasa Sí, algo ahí. no, pero bueno, hay un soldado que empieza a caer atrás a ella, pero no logra alcanzarla, este tipo de cosas. Pero no, ¿cómo no lo va a lograr casar si está dentro de la casa? No, pero se La ve que casa, el tío tumba los muebles, no sé qué, y la otra corriendo. Y al final la que se va, la que se acaba yendo con el soldado es la esclava. Incluso sale montada en el caballo. Ella le dice, móntame en el. Claro, esto es un. Y luego, bueno, sigue pero bueno, contando la historia que viste tú. sí, o sea, aparentemente pasa eso, no sé si hay violación o no, en cualquier caso, Ajá. finalmente, ellas se van, estos soldados queman la casa, ellas caminan y caminan y caminan hasta que llegan a esta población, no recuerdo si es Jackson o Jacksonville o no recuerdo, y están allí, y entonces se habla de un bebé, pienso yo, que una de ellas parece estar un poco enajenada y pensar que es de ella, y la otra le dice que no, que es negro, y la otra dice que no es negro, eso no me queda claro. ¿Tiene algún tipo de trauma porque perdió un bebé en algún momento? No lo sé. No sé si los soldados mataron al bebé o si ya estaba muerto de antes. No me queda para nada claro. Luego llegan a, me parece que es la propiedad de otras personas que conocían, se ponen allí en una hamaca, que si sí, que si no, que si la esclava se va a escapar, no se va a escapar, al final la esclava se escapa efectivamente, regresa a la propiedad, rebusca ahí entre las ruinas, se encuentra, no sé si joyas, algo, y huye. Eso es lo que yo, lo que yo vi así a grandes rasgos. No sé Y si a las dos me perdí mujeres, algo, si No, no. a las dos mujeres no te parece que les pasa algo. Ah, sí, las mujeres me parece, no sé si se mueren, pero no me queda claro cómo, si se suicidan, no Se me... acaban, se bueno, lo que yo ahorcan, ¿no? interpreté es que se acaban ahorcando. Lo que pasa es que, claro, Sí, ahí vamos al tema, ¿no? es muy simbólico, Esta claro. mujer te lo describe de una manera que por Te lo favor, describe la como si vida. estuvieran montando la hamaca, pero en realidad lo que están es poniendo las sogas para ahorcarse, me Sí, parece. no, pero luego, sí, pero Luego ella luego, se trepa claro, al uno se árbol. sube. Exacto. Primero se trepa o manda a trepar a la esclava, que quite las cuerdas, luego se trepa a ella, y luego usa la esclava como escalón. Un poco ahí que realmente no te deja muy claro todo, pero bueno, parece que sí, que se acaban ahorcando. Eh, pero es lo que te digo, es todo muy polisémico, como en la manera de contarte la historia. A mí de entrada, yo solo ya empecé a leer la historia, ya había algo ya muy raro. Pero primero empieza con que está Delilah bailando con un mensaje. Bailando con un mensaje en la entrada de la casa, ¿no? Luego ese caballo blanco que te entra, un caballo blanco. La primera impresión que a mí me dio era que estábamos como un Pedro Páramo, digamos, ¿no? Que todo eran como especie de fantasmas o de gente, Sí. justamente estilo Beers, ¿no? De que te estoy contando una historia que ya ha sucedido, ¿no? Como si les hubieran quemado la casa con todos ellos dentro y todos estos personajes estuvieran ahí, pero luego no tenía nada que ver con eso, porque otra de las cosas que me llamó la atención era la
especie de frialdad o de neutralidad de estas dos mujeres. Ah, sí, bueno, llega, bueno, espera, tal, todo como muy tranquilo, no pasa nada. Y, y luego, otra cosa ya que ya me empezó ya me fue sacando cada vez más de duda, los ojos rojos de los tíos, esa mandíbula desencajada, la cabeza colgando, y digo, esto, madre mía. Y luego entonces ya, sí empieza, bueno, ellas dos a caminar y no sé qué, se quema la casa, y un poco esto se ahorcan, luego mira para atrás, lo que tú contaste. Hay una parte, cuando están ellas dos en el salón, que se habla de este tal niño, es un niño que está de arriba, en el segundo, a donde ella nunca sube, dice que la esclava nunca sube, solo cuando se cae algún carrete. Luego también yo decía, ¿esta casa qué cosa es? Porque parecía como que fuera un lugar de mujeres tejedoras o una cosa así, ¿no? No me quedaba claro, ¿no? ¿Por qué esa mujer no podía subir? Todo esto. Y, y luego lo que dice ella, ¿no? De cuando le dice al soldado, venimos a quemar la casa, y tranquilo que nadie se lo va a impedir porque aquí no hay hombres que puedan impedirlo, ¿no? Ese me dio la idea un poco de que bueno, eran los hombres que se habían ido a la guerra o que habían muerto en la guerra, toda esta historia. Sí. Y luego sí, al final ellas dos se ahorcan, en teoría. Esta vira para atrás, el niño para mí se quema dentro de la casa y luego ya ella se va y se mete en un río que tampoco queda claro si se suicida o no. Porque, pero en medio de todo esto, eh, bueno, hay un momento, hay una referencia a un tal Sherman, que es el general Sherman, que es uno de los tíos más, una de las personalidades históricas más grandes de los Estados Unidos. Ha trabajado mucho, mucha gente ha escrito sobre Sherman y fue el que dirigió, digamos, toda la parte del norte, ¿no? De toda esa conquista en la guerra de secesión. Sherman en teoría es el que da la orden, es decir, ya tú más o menos estás contextualizado, ¿no? En la época en que está sucediendo esto. Y, y entonces luego esta mujer, a mí había algo que no me quedaba muy claro con respecto a la esclava. Y bueno, lo primero eso, el mensaje este que tiene ella, supuesto baile con mensaje, y luego como una especie de que ella está avisando a sus señoras, Ujú. pero tiene como una especie de conciencia, de cargo, de culpa, de complejo de culpa. A mí es como si ella supiera ya todo lo que iba a pasar. Y bueno, te estoy avisando y eso, pero realmente, No, pero eh, de hecho ellas lo sabían. Bueno, una de ellas lo sabía y no le claro, hizo por eso caso. te digo, exacto, porque se habla de todos los esclavos que están sacando las casas. Bueno, de las mujeres lo sabían y no le hicieron caso, pero las esclavas también. Ahí cuando te pones, hay un momento que te habla de otra esclava y de eso que se nota que también sabían, como que los esclavos Sí. sabían que iban a quemar y medio que no hicieron nada para que mira, Claro. ojalá te quemen, ¿entiendes? Y Como una de especie de hecho no, venganza. no estoy seguro si incluso ya los esclavos se habían ido, excepto Se fueron y Delilah. Los demás yo creo que se solo habían se ido. quedó ella, sí. Sí. Todos los otros Entonces, escaparon. y lo otro raro era el espejo este, ¿no? A mí me recordó mucho, una vez que acabé el cuento, me recordó mucho a los cuentos de Feliberto Hernández y este tipo de cosas así, muy, una especie de surrealismo, de simbolismo, que, que realmente, y ya te digo, mejor, bastante descolocado, pero realmente yo no había leído nada semejante en la literatura norteamericana. Yo creo que si puede tener un mérito esta señora es de ser completamente original, porque yo, a ver, en poesía sí, hay una Dickinson, este tipo de cosas, pero realmente en narrativa yo es que no, en narrativa norteamericana, este tipo de cosas no, yo no Yo, la había visto, no sé si existen otros tipos. a mí A me ha ver, tenemos el parecido, Fauner en novela un poco. me ha parecido muy, tiene las características de Mark Twain, también de Faulkner, Flannery O'Connor, ¿no? También tiene ese punto. No sé si todos sus relatos van por este tiro,
Pero también creo que este relato busca focalizarse en la mirada de la esclava, ¿no? Y en ese sentido, al ser también una niña, ¿no? Genera esa Sí. mirada simbolista, ¿no? Entonces, lo que Eh, hay es como una atmósfera, ¿no? No terminas tú saber exactamente qué pasó con cada uno, pero lo que sí sabes es finalmente lo que sucedió, ¿no? Que es que se incendió el sitio, y es toda esta cuestión de que ellas se van a ahorcar, pero antes de eso se quieren aprovechar de ella, también porque ella es la esclava, ¿no? Y la que les queda. Es un poco como que te queda el registro de lo que sucedió, sin tener con claridad, ¿no? Las imágenes. La cuestión del espejo también tiene ese punto, porque parece ser surrealista, pero al final, si vas analizando la situación, no hay nada surrealista. En realidad lo que ella está viendo siempre es lo que el espejo refleja, ¿no? Y si lo lees cuidadosamente, te das cuenta de que en verdad es tal y cual, ¿no? O sea, cuando levantan el espejo, pues se ve todo lo que está abajo y luego al revés igual. El sí, caballo pero hay hace un momentos juego donde de... dice que sacaba, de pronto te decía, que fulana sacaba la mano del espejo, ¿no? Sí, Es, es claro, como pero es lo que parece mismo, que te o está sea, contando la realidad, exacto, espejo y realidad es ¿Qué la hacen misma con el cosa. espejo? La pregunta es, ¿qué hacen con el espejo? ¿Para qué Es lo que, sacan y lo o sea, mueven y el, lo... el tema del espejo es yo creo que, no sé, lo que a mí me hace pensar es que en este juego de relatar a través del filtro de la niña, es la niña la que está mirando el espejo y ella ve todo lo que sucede a través del espejo. Y eso le da también juego a la irrealidad del relato, ¿no? A todo lo simbólico, porque en realidad, claro, no está viendo la realidad, sino que está viendo el negativo de la realidad, ¿no? Entonces creo que por eso utiliza el espejo, ¿no? Porque en cierta forma lo que está buscando es capturar esa forma que tienen los niños de ver las cosas, ¿no? Que no es una mirada traslúcida, directa a los hechos, sino que es una mirada diferente, que hace que la realidad parezca que es fantástica, ¿no? Es lo mismo que pasa al principio, porque hay momentos en que uno dice, ¿será la traducción el problema? Que también puede ser, pero porque son estos escritores como Faulkner y como Connor, que son sureños y utilizan mucho la forma de hablar de la gente, ¿no? Sin embargo, claro, a mí cuando dicen, ¿no? Que las quijadas, las mandíbulas de los soldados, ¿no? Ahí te imaginas eh, unos fantasmas, ¿no? De hecho, a uno se le cae más y luego dice, se estaba riendo, ¿no? Pues ¿no? es lo que decía, ¿no? Que yo, claro, a mí al principio me pasa también, o no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba que al principio decía, acá hay un problema, o sea, no sé si es la traducción, no sé si es que me costaría pensar que es un relato tan surrealista y todo, hasta que en una segunda lectura me doy cuenta, o es lo que a mí me parece, que el narrador, por más que es una tercera persona, se focaliza muy fuerte en la niña, ¿no? Entonces eso le da sentido a todo lo demás. Y le da sentido Pero también a que cuando tú hayan dices la niña, ¿a quién te estás a refiriendo? la esclava, a ¿no? la esclava? La esclava para ti es una niña. Para mí es una niña, sí. Es muy jovencita, muy jovencita, muy Muy jovencita. jovencita, y Bueno, yo creo que jovencita, esclava, en esos años tiene que ser 12, 14, eh, mm, quizá yo menor. después de leerme el cuento, bueno, me leí el ensayo que hace Bloom. Bloom hace un ensayo sobre cuentos. Y una de las cosas que, bueno, me llamaron la atención varias cosas. Lo primero, Bloom explica que el cuento tiene dos versiones. Dice que una primera versión, Eudora Welty que es esta que yo mencionaba, que lo publicó ese año, eh, la esclava se llamaba de otra manera, se llamaba Florabel, creo. Y dice que en la segunda versión le cambió el nombre y
Y en el caso del espejo, dice que en la segunda versión le dio mucha más importancia al espejo. Esta importancia que tenía en la primera versión no era tanta como un elemento simbólico. Ya de entrada te digo que a mí el espejo me descoloca un poco, pero bueno, en el caso... No. Luego entonces dice, hay una cosa que también me llamó la atención, porque yo no lo noté. Dice que estas dos hermanas son tan locas. Bueno, Realmente un poco estaban locas, o sea, uno Pero ve que... sobre todo una, y que es lo que yo creo, que ese niño había sido un aborto, sí, bueno, sí, un sí, aborto, sí. lo había Bueno, perdido y luego por eso el está niño, traumatizada. una de ellas, exacto, una de ellas dice que el niño es de ella, pero luego la otra dice que no, porque el niño es negro. Bloom explica que el problema es que ese niño es del hermano de ella, con la esclava. Esto es lo que dice Bloom. Entonces el hijo realmente, el Penny o no me acuerdo cómo se llama, Penny, Sí. es hijo de la esclava de Delilah con el hermano de ella. Entonces, esto es lo que dice Bloom, ya te digo. Luego Bloom, muy, Puede ser, puede ser. muy, ¿cómo es? Como que se cura de espanto. Ah, bueno, lo otro que te iba a decir con respecto, que es lo que dices tú, Enrique, que dice que lo interesante que dice Bloom del relato es que comienza con estas dos hermanas y comienza la historia de estas dos hermanas, pero luego, a medida que avanza el relato, tú te das cuenta que el relato realmente de quien trata es de Delilah. Claro, obvio, Es decir, sí, eso, esto que dices tú, ¿no? pero yo creo que Que es... desde el primer momento, bueno, en el caso de Bloom, pues sí, o sea, puede quien piense que el relato va de las hermanas, pero a mí incluso desde la primera lectura Sí, no, es que me no... da muy claro, de hecho la primera frase es ella, ¿no? Que el relato va a ir de ella, de hecho empieza y termina con ella, ¿no? Siempre todas las hermanas están ahí un poco para reforzar también, si bien son personajes muy interesantes, para reforzar la situación de ella, ¿no? La situación de la esclava, digamos. Yo creo que esa... entonces, bueno, de esta mujer todo el mundo habla. Realmente hay gente que incluso dice que es la mejor narradora norteamericana del siglo XX. Y entonces, por ejemplo, Bloom no se la juega, no se la juega. Él al final, fíjate lo que dice, porque él analiza dos relatos. Analiza el fuego o lo que arde y analiza también uno que se llama Un momento de quietud. Y entonces fíjate cómo él termina, dice, yo no me propongo hacer un recuento de las virtudes de lo que arde o siquiera de un momento de quietud. Ambas narraciones están tan perfectamente ejecutadas y son tan completas como los mejores poemas de Wallace Stevens o de Hart Crane, o como las historias más perfectas de Hemingway, o como Mientras agonizo de Faulkner. La literatura americana del siglo XX alcanza lo sublime en muy contadas ocasiones, y solo se logra alcanzando esa frontera en la que lo fantasmagórico y el realismo de la violencia están separados únicamente por una demarcación más fantasmal aún y por sonidos más finos. La mayor distinción que alcanza Welty está en que en ella las demarcaciones son tan fantasmales y los sonidos tan finos como en los más grandes narradores contemporáneos suyos, Faulkner y Hemingway. Así es como acaba él el ensayo. Y esto, o Luego yo dije, a sea... ver, sí, todo esto está muy bien, todo esto está muy bien. Ya te digo, me recordó también un poco a la manera de escribir de Lezama, por ejemplo, el Samalima, con estos cuentos y este lenguaje simbólico. Para mí, más que un relato, lo que está escribiendo ella ahí es como una especie de poema yo, narrativo, ¿no? Es como un... yo sigo en el pensamiento de que es, o sea, más allá de lo que diga Bloom, que por supuesto pues es una referencia, ¿no? Pero si nos detenemos solo en el cuento, a mí lo que me impresiona más en una relectura es el tema de captar, primero, una cosa que separa a Welty, por ejemplo, de Faulkner en este caso, es que es mujer, ¿no?
Eso es muy importante porque realmente te está dando una perspectiva de las cosas que es inusitada, ¿no? Y por otro lado, te narra no solo desde el punto de vista del oprimido, que es el esclavo, sino que además es una esclava y para mí definitivamente es una niña, ¿no? Entonces creo que el cuento toma una fuerza muy potente cuando uno relee con esta idea, ¿no? Porque entonces ahí es cuando tú permites y te das cuenta además de lo encriptado de la información. Porque en realidad cuando uno recuerda momentos violentos de la infancia o momentos raros de la infancia donde los adultos se pelean o pasa algo que es un poco traumático, pero que tú no logras entender, realmente es esta la forma en la que tú ensamblas tu recuerdo, ¿no? Lleno de simbologías, de idealizaciones, de fantasmas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es cuando este cuento dices, wow, ¿no? O sea, realmente, pues, a mí también me ha pasado al principio, ¿no? Que esto es lírico, es surrealista, ¿qué cosa es esto, no? Pero una vez que tú encuentras el narrador, quién es a través de los ojos de quién estás viendo, entonces todo empieza a tomar otra forma, ¿no? Yo lo compro como interpretación. Sí, sí, Está buena, sí, es una buena me parece que interpretación. encaja perfectamente, sí. Yo, otra de las, Bloom lo menciona y realmente dice que al final uno no sabe si la niña se suicida o no, si este supuesto Mira, personaje, porque entra en el río y ahí te lo deja, ¿no? vamos a Pero leer por esa ejemplo, última... yo intenté hacer una interpretación también, sobre todo pensando en los cuentos, por ejemplo, de Flannery O'Connor y este simbolismo religioso que tiene, porque hay dos momentos en que el cuento, hay un momento en que habla de Jonás y la ballena y toda esta historia, Sí. y luego el otro simbolismo es en el nombre de la chica, porque la chica es Delilah, que es Dalila, que es la de Sansón y Dalila. Entonces los dos personajes, tanto Jonás como Dalila, son traidores. Son Mm, personajes que de algún modo están mm, siendo castigados por echar para adelante a alguien, ¿no? En el caso de Dalila a Sansón, en el caso de Jonás por no cumplir, no sé qué, uno de los mandamientos, que al final medio que se lo pasó y fue castigado. Entonces, esta Dalila, por eso te digo, a mí un poco que me da también la entrada, el mensaje este, como que ella está diciendo, sí, ya pueden venir, que no pasa nada, que estamos aquí. Ella es un poco la que quiere que todo eso suceda, la que quiere que está sucediendo quizás como una venganza, justamente a esto que estamos hablando del niño, ¿no? El niño, ella fue violada, claro, fue no hay obligada otra... por este hermano a tener un hijo, y un hijo que es lo que acaba perdiendo al final. Sí. Porque sí, esta venganza le cuesta la vida al propio hijo, que es el que no pueden rescatar, y que es un poco el que ella va después buscando en la ceniza, Claro, que es que cuando se ella... lleva consigo, ¿no? Como este recuerdo de lo poco que le queda a ella, ¿no? Sí, sí, Es un sí. poco quizás, esta es el remedio de interpretación Pero que yo hice. entre las cenizas no encuentra también, no sé si son joyas o algo así, no llega a Sí, encontrar, algunos objetos. Ella se lleva algunos Se objetos lleva, se y ve lleva... que en ese sentido yo pienso que no se suicida, porque No, coge mira, eso le O pensando en el igual damos... futuro. sí, porque claro, al no poder rescatar el hijo, como que tú dices, "Uf, ¿de qué me ha servido todo esto, no?" Podemos leer Eh, esa última parte. Mira, si nos ponemos... Yo de hecho lo que pensé, yo más que pensar en el suicidio, yo lo que pensé, bueno, tú puedes intentar escapar todo lo que quieras, pero te van a pillar Sí. y, o sea, a ti no te queda nada. De hecho, me queda una sensación de que ella cuando está en el río está viendo lo que va a pasarle, ¿no? De alguna manera. Y ese momento es como que está ahí, en el medio de haber huido de una cosa y de camino a ser atrapada en otra, ¿no? Pero mira, si leemos también para ver, para mientras buscas tú lo que solucionar, quieres leer, mira, aquí mientras es, buscas tú lo que quieres leer, sí, sí, bueno, no, si ya los has encontrado, léelo, si sí, quieres. acá No, yo lo porque digo iba a por el leer un final. fragmento, iba a leer un fragmento
que cita Bloom de Welty, porque Welty tiene varios textos donde habla cómo escribe los cuentos. Entonces hay uno, aquí en Welty tiene un libro, unos escritos que se llama Sobre los cuentos, y en uno formuló la siguiente pregunta: ¿de dónde viene la belleza en el cuento? Entonces mira lo que dice Welty. Ella viene. Tenemos suerte cuando la belleza viene, porque a menudo intentamos que venga y debería venir, podría venir, pensamos, pero cuando a continuación hacemos el repaso de las virtudes de nuestros relatos, resulta que la belleza se ha quedado fuera. Es decir, que esto es como un poco también, por eso digo que a mí me da la onda de poema, ¿no? De que la belleza surja más allá de la razón, ¿no? De la propia irracionalidad de lo que estoy haciendo. Sí, también, Entonces, bueno, lee el y final de eso. es interesante lo que consideran estos sureños como belleza, ¿no? Porque en la literatura ellos están introduciendo la oralidad imperfecta como un agente poético, ¿no? Que es algo que va a definir el siglo XX, ¿no? Pero que ellos lo hacen de una forma muy, muy característica, porque además en este caso ya no es solo la oralidad de los que tienen el poder, sino que es la oralidad de los oprimidos, ¿no? La que, sin embargo, es poética y es bella, ¿no? Y bueno, aquí No, y para, como elemento diferenciador también, ¿sí? Ante ese exactamente. supuesto norte, ¿no? Sí, está bien. Pues el final va más o menos así, ¿no? Ligera sobre la cabeza de Lila reposaba la copa del jubileo. De vez en cuando se detenía y lamía el borde, y probaba de nuevo el dulce fantasma que aún podía hacer que se le pegara la lengua. Algo dulce bebido a lengüetadas, con glotonería, mucho tiempo atrás, con la única incerteza de cuándo o quién lo había hecho. De Lila llevaba su propio bastón de acacia blanca para guiar a las serpientes. Caminando tras el olor de caballos y fuego hacia los hombres, Delila siguió las huellas de las ruedas hasta que se perdieron en el río. A la sombra del puente, quemado y destruido, se sentó en un tocón y mordisqueó sin sueños el panal de una avispa del barro. Entonces, de nuevo de rodillas, bebió del río grande negro, se quitó los zapatos y comenzó a bandearlo. Sumergida hasta la cintura, hasta el pecho, estirando el cuello como el tallo de un girasol por encima de la piel opaca del río, siguió avanzando, su tesoro amontonado sobre el tejado de su cabeza, sujetándolo con las manos. Se había olvidado de cómo o cuándo lo supo, y no sabía qué día era, pero sabía algo. No llovería, el río no crecería hasta el sábado. Es interesante, ves cómo en esta parte ella es su interpreta, es claro, es como su interpreta, es su tesoro además, ¿no? Lo tiene en la cabeza. Es como, claro, no me queda a mí claro que se suicide. A mí me parece que No, está bueno, está ella sabe que no cruzando. va a Yo llover, que el tampoco. río no va a crecer, si no, no Exacto, se mete. exacto. Pero a la vez no sé si les pasa, pero en la relectura te das cuenta de que cómo lo mira las cosas, ¿no? Como un tallo de girasol, todo tiene como una alegoría que entra en ese mundo que es su mundo, ¿no? Y eso a mí es lo que me parece más impresionante del cuento. Sí, 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 yo lo veo. Yo lo veo, Sí, así no, está. yo no lo Así había visto, la incluso, verdad, no. incluso parece hasta hermoso, ¿no? Así Es que fíjate que se ahí te es vuelve cuando la dices, belleza de wow, wow, la, ahí uf, agarra una cosa muy diferente. Sí, Sí, es un cuento definitivamente que hay que releer. sí, bueno, yo sí, te es digo un, anecdóticamente, las primeras dos páginas creo que las releí unas 10 veces antes sí, porque no yo igual, entraba, no yo decía estuve porque, rato ahí, ¿eh? claro, pero fíjate que también ahí hay algo muy interesante, que es que como los adultos necesitamos encontrar imágenes lógicas, ¿no? Cuando tú entras en la permisidad de pensar como un niño, entonces entra mucho más fácil el relato. Pero de arranque es muy difícil cómo entra un caballo. Tú dices, la puerta, estás pensando en mil cosas que no son realmente tan importantes en el relato, ¿no? Luego cuando te dejas llevar, es
todo es posible, ¿no? Sí, Es sí. interesante. Y ya digo, a mí el espejo, bueno, mm, Bueno, el no me espejo, molesta, pero tampoco bueno, podemos ver pero no me aporta alguna... mucho, no sé, pero que no. A A mí, mí lo es, a mí lo que me pasa es que, aunque sea la vista, o sea, el punto de vista de la niña, efectivamente parece ser que estas mujeres hacen algo con el espejo, Sí. pero por más rareza por más extrañeza que tenga la visión de la niña, eh, ¿qué hicieron con el espejo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Lo sacaron? ¿Lo pusieron? ¿Para qué? ¿Por qué? no, quizás ahora que lo dice con esto de pensando desde la perspectiva de una niña, quizás el espejo es lo que le ayuda a la niña a ver ese mundo, ¿no? Una Mira, niña mira, supuestamente tiene mira, un campo visual bajo mm, y el espejo es el que le permite a ella ver todo lo que está ocurriendo a su alrededor. mira, Digo yo, no mira esta sé. imagen, ¿ah? Con el espejo justamente. Aunque el espejo no conocía a Delila, ella habría reconocido ese espejo en cualquier lugar del mundo porque estaba entre dos negros. Los negros levantaban los brazos para sostener el techo del espejo, que ahora el espejo crecido desbordaba entre hojas doradas y cabezas de oro. Negros cubiertos de oro, casi mirándose también en el espejo, como si quisieran mirar hacia atrás a través de una puerta. Hombres medio divididos, aplastados por el fuego, barbudos, sin nariz, como el musgo que cuelga de los árboles de los pantanos, ¿no? Es como, Es quizás su gente, ¿no? Es su propia gente la que le ayuda a ver el mundo, ¿no? Mira, Dalila, este es el ellos mundo se están levantando, y ¿no? Ellos están levantando el espejo y ella está viendo el espejo, ¿no? Y es como ese, sí, tiene un punto muy interesante. Yo lo siempre lo que creo que es un es relato una, ya para digo, releer. es una de las cosas más locas y raras que he leído en mucho tiempo. Porque ya te digo, yo recuerdo cuando leí los cuentos de Feliberto, realmente hay cuentos un poco extraños, pero dentro de esa extrañeza, digamos que se movía todo el tiempo en ese nivel de extrañeza. En cambio, esta no. Welty, lo mismo te pasa al plano lógico, cotidiano, realista, Mm. que se mete en el plano fantasmal y surrealista, ¿no? Y es lo que te mantiene un poco loco ahí, descolocado, ¿no? Pero sí, sí, yo le decía ayer a Enrique que me parecía como el David Lynch de la narrativa, el David Lynch de la narrativa Claro, norteamericana, Lo que pero ¿no? pasa es tiene, que yo creo que a David Lynch se le va Sí, incluso más la pinza. sí, sí, yo sí, creo que en realidad aquí está menos. Pero en todo caso, siempre están pensando en eso, ¿no? En la forma de cómo mira uno, ¿no? El mundo, porque uno realmente a veces cuando escribe reconstruye el mundo para que sea lógico a los demás, ¿no? Pero ahí pierde la posibilidad de reproducir la lógica de cómo tú lo ves, ¿no? Y en este caso la gran maestría está en plasmar esa deformidad y que dentro de esa deformidad encuentres esa lógica, ¿no? Sí, sí, tú habría, tienes que ir abriéndote camino sí, sí, e hay ir que, deduciendo qué es lo que pasa. Exacto. hay Y sobre que, todo después darte cuenta de que en realidad lo estás viendo a través de los ojos de la niña. Claro, ¿y a quién le Ese es pasa, el... no? La pregunta también es esa, ¿no? Pues, esto le pasa, ¿no? Porque a veces la tercera persona tiene este punto, ¿no? Que parece que fuera alguien externo, pero en la literatura contemporánea casi siempre se focaliza en uno, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy importante. A mí me ha sucedido que en este cuento ha sido vital saber un poco desde quién estamos mirando, ¿no? La historia. Claro, sí. porque fíjate que si te lo pone desde una de las mujeres mayores, entonces el relato está bastante complejo, porque Cuando tú dijiste niña, yo pensé que te estabas refiriendo a la otra, que de hecho mm, no es una niña, pero tampoco es una muy Sí, sí, adulta, sí, que es la joven, ¿no? exacto. No sé si Meritei, no sé, que es la que te pone para atrás así. Hay un sí, momento que sí. está ella con la cabeza Luego para ella atrás mirando al luego tiene ojos, techo, ¿no? tiene Está ojos súper rara tiene ojos en la en la nuca, lo nuca. cual que al principio te Exacto. parece a ti que es una cosa como, uy, será un fantasma, pero no, es que la niña, siendo ella así,
vigilada siempre por estas mujeres, claro. Es que la mujer tiene ojos en la nuca, porque es que cuando uno... Es que es otra forma, ¿no? Es muy curioso. No, y a mí también de una manera sutil me gustó también como alude a las relaciones de poder, ¿no? Como un poco, a mí me están quemando la casa, me están acabando con todo lo que tenemos, y sin embargo yo soy incapaz de cambiar un ápice en mi manera de ser, ¿no? Yo sigo machacando a Adelaida, yo sigo manteniendo mi posición de poder en esta situación, ¿no? En esta confrontación Es una dama y tiene que sí, mantener ese... sí. Mm. Sí, pero una dama, una cruel dama, ¿no? Porque, No, claro, una dama en el sentido en que se entendía en el sur en ese momento. O sea, Mm. tiene una serie de valores y una serie de principios que tiene que mantener a toda costa. Sí, sí. Sí, a lo ves que hasta el final, que ya no tienen nada, dicen, bueno, y ya me imagino que sabían que se iban a suicidar o lo que sea. Por lo menos eh, ella. por lo La menos otra no lo ella, sé. la otra no queda claro, pero ella van a aprovechar de que tienen a la esclava hasta el final y le dice, y ayúdame, ¿no? Claro, no, claro. a mí me pasó también un poco como un momento que luego leyendo esto de Bloom me vino un poco la idea de, porque en la manera en que describía, por ejemplo, esta segunda señora, a mí me daba como que fuera, o me recordó incluso un cuento de Rulfo, de que eran como dos hermanos medio tontos. Y yo dije, esta igual puede ser también una niña, una down, o una loca, o yo qué sé, porque se ve que su manera de actuar es muy dependiente de la señora, ¿no? Ella Mm. no tiene como criterio propio, ella hace lo que la otra le dice. Y entonces como Follner está hace, muy, Follner en El ruido y la sí, furia en Mientras agonizo, hace, no, en Mientras agonizo creo que hay también un personaje que es tonto, ¿no? Que es este narrador. bueno, ¿cómo se llama esto? En El ruido y la furia hay uno, ¿no? Que es una persona que tiene, bueno, alguna discapacidad mental y tiene este punto, ¿no? Que lo que ocurre en El ruido y la furia es que hay varios narradores, entonces vas viendo lo que te enturbia una de las narraciones, otras te lo esclarece, ¿no? Pero ya hay esta inquietud por darle voz, porque cuenten la historia los que generalmente nunca la contaban, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Mm. Pues mira, al Lo que iba a final el decir es que habría que cuento... leer, sí, al final ha tenido chicha esto. Y lo que iba a decir es que sería interesante también leer otros cuentos de esta Sí, sí, mujer. de Welty. A ver si es lo habitual en ella esto o es, digamos, este cuento, porque este es uno de los cuentos que, Pero se puede leer el otro, el que tú has mencionado, ¿cómo se llama? sí, el que menciona un momento de quietud. Y hay otros Mm, también, ahora no me sí, acuerdo, he visto un también hombre, algunos otros que sí, parece que son también así muy que de... que se mucha gente menciona. les ha dado vueltas, ¿no? Pero sí, Eh, podríamos... sí, puede buscar a ver si es lo habitual, si es su estilo, o si esto es una corriente que ya tuvo un desliz que tuvo en un momento de su carrera. un daily. Pero sí, a ver cómo lo hacen en otras historias. Mm. Pero bueno, sí, ha tenido cosas. Muy bien. ¿Cuánto nos queda de...? No, A hasta mí me ahora sale bien, un estamos, poquito de aquí bien. estamos dentro de, quedan más de 10 minutos. Vale, pues Podemos empezar, si que quieres, con la novela. empezamos con... Ahora, una cosa, de la Sí, novela sí. de Piglia, eh, nunca dijimos qué cantidad teníamos que leer. En cualquier caso, ¿hasta dónde vamos a discutir hoy? Porque yo he leído el 75% de la novela. Madre mía. No, bueno, normalmente no lo dijimos porque lo dábamos por hecho de que normalmente de la novela leemos unas 50 páginas y eso. Claro, pero En como yo la cada... tengo en el libro electrónico, Sí, yo también. no me salen las Sí, páginas.
Varía un poco, sí. A mí en algunos formatos me sale 70, otros 50, depende. Pero bueno, más o menos por ahí era la idea, ¿no? Sí, Eh, podemos poner el límite, por ejemplo, para no develar lo que viene después, podemos poner el límite. el A ver, espera. capítulo 3 de la segunda parte. Mm. Hasta ahí, más o menos, digamos. El capítulo 3 En de el, la en el segunda parte. polémico capítulo de... Bueno, de la ¿de cuál? segunda o de la primera, No, no sé. de la primera, ¿no? O cómo... Es que creo que hay, sí, hay una Es primera parte Pero uno, que no es capítulo 3 parte. con números romanos. No, exacto, no. ¿no? ¿No? Espera, ahora te voy a decir. Espera un segundo y dame. A ver, Porque estamos. yo me imagino que tú te refieres, Enrique, a la parte que se habla de Borges y... ¿O no? Yo No, me no, no. refiero... Ahora te lo... Lo que pasa es... Mira, hay con números romanos, Ujú, capítulo 2 con números romanos, Sí. o parte 2 digamos, Ujú. y luego yo me leí hasta el capítulo 2. Tengo que empezar el capítulo 3 de ujú. esa parte. De esa Hasta ahí parte leí yo. 2. Ahí, exacto, hasta ahí leí Pues, yo. Vale. ujú, pues hasta ahí, entonces. No, yo leí Ustedes como han el leído setenta y más. cinco Sí, por bueno, ciento de la tú ya novela, te... porque es que está muy bien, está muy Sí, interesante. sí, está muy bueno, sí. Realmente Me sorprendió está, muy agradablemente sí. este señor. Bueno, yo, si queréis, antes de empezar, debo decir que tuve la suerte de conocer personalmente a Piglia en, en el año 2000, en Casa de las Américas. Se hizo una especie de, de homenaje a 20 años de la publicación de Respiración Artificial y a 60 que cumplía Piglia en el 2001. Y bueno, se hicieron varios encuentros y eso, y se hizo la edición en la, de la novela en la editorial Casa de las Américas. Y él fue ahí a presentarlo. Yo no tenía ni idea de quién era Pila. Yo estaba ahí como había estado en otros encuentros de escritores y que hacían ahí. Y realmente me acuerdo que me sorprendió mucho. Bueno, no solo la imagen del tío, que era un tío raro, ¿no? Con ese pelo y esa verruga, ¿no? O sea, un tío más extraño. Y luego cómo se expresaba y cómo explicaba las cosas de un modo encantador, ¿no? Y ya digo, me sorprendió aquel encuentro, compré la novela y tenía la novela además dedicada por él. Una novela que luego ha caído en las oscuras manos del olvido y ha desaparecido. Se- Y no, y era curioso porque ya te digo, yo no tenía ni idea. Luego me he ido enterando, me he ido buscando y resulta que, aunque era la primera novela de Piglia, anteriormente había publicado otras cosas, sobre todo cuentos. Y el primer libro que publica Piglia se llama Jaulario, lo publica en el año 1967 y justamente es una mención especial en el concurso Casa de las Américas. Es decir, le dieron esa mención y a partir de ahí empezó a publicar. Y ese es el primer libro de cuentos que publica. Luego publica otros y finalmente en el 1980 publica Respiración Artificial, que es un poco la novela que lo lanza, digamos, ya al, al mundo ahí de la literatura argentina de su tiempo. Y ya te digo, a mí me sorprendió mucho. Él en aquel momento explicó un poco el origen de la novela. Habló también de este narrador, de este Emilio, pues después él acabó escribiendo durante creo que 20 o 30 años o más, escribía diarios que luego decide publicar, que son los diarios de Emilio Renzi, que es este Ujú. narrador que está aquí ahora, que es, digamos, este sería el germen de ese narrador que luego él, que sería su Que es su alter segundo nombre y ego. su segundo apellido. Exacto, exacto, es su alter ego. Y, y aquí tenemos al primero Emilio, digamos, uno de los primeros que... Y bueno, nada, esta era la anécdota que tenía yo con Piglia, pero que ya te digo, no había leído la novela. Es una novela que yo la tenía ahí, pero
Yo lo no la único que había. sabía, yo lo único que sabía era esa mención mítica que siempre se dice, que lo sé desde la época de la universidad, que Piglia dice que Borges es un escritor del siglo XIX. Claro, al leer esa parte de la novela que todavía falta, uno entiende a qué se refiere o sea, ese fragmento de la novela es fabuloso, fabuloso, que todavía falta para llegar ahí. Mm. O sea, de hecho, Sí. la segunda parte me parece mucho más interesante que la primera, mucho más. Bueno, en la Pues primera me dejas, la primera está situando, ¿no? Todo, porque además tiene que sí, hacerlo porque es una novela Claro. de corte epistolar, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Porque Bueno, realmente, de corte epistolar entre comillas, diría claro. yo. hombre, son, Sí, yo creo que Porque, está jugando con al eso principio, también, ¿no? al Está principio hay, jugando con el género. De hecho, se pone también a total. hablar de vez en cuando, tiene eh, momentos donde se pone a hablar literariamente de Sí, sí, género sí. epistolar, Bueno, este tipo de es cosas. lo que decíamos, que es un escritor metaliterario absoluto, ¿no? total, total, total. Está siempre escribiendo sobre la literatura, ¿no? Sí, sí. Muy de su época también, muy de esa generación. No de su Mm, época, sino de su generación, ¿eh? De todos mm, estos escritores que hacían esto, ¿no? Eh, y ya te digo, Alejandro, que me alegra saber que sigue creciendo No, ya en verás. interés, digamos, claro, oye, pero a ya de ver si... entrada tiene bastante, A mí curiosamente, de la primera parte esta, de la primera parte, lo que se llama primera parte, eh, me, lo que me gusta es ese juego entre, o sea, el pasado, luego otro pasado y luego el presente, ¿no? Hay ese diálogo constante de distintas voces refiriéndose a distintos momentos. Las ideas que postula, de alguna manera, son muy interesantes, desde la historia argentina, la intelectualidad argentina, todo esa totalidad que te ofrece a través de esas historias me parece sumamente interesante. De hecho, lo que menos interés tiene para mí, lo que pasa que es la base sobre la que construye todo lo demás, es la historia de ese personaje, que si se Mm, fue allí, que si... Digamos que eso es lo menos importante. Repito, la base sobre la que se construye todo lo demás. Tienes que meter todo eso porque si no, no puedes bueno, ese es en hablarme el de todo fondo lo que me hablas. ese es el fondo la trama policíaca, digamos, que tendría la Sí, novela, bueno, que sería policíaca. la Sí. investigación, sí, la investigación sobre qué fue de la vida de este señor, ¿no? mm. Pero lo Que es, interesante es en para el qué fondo, sirve toda esa historia, para suscitar qué reflexiones se sí, utiliza claro, esa claro. historia. A ver, la novela Y yo es creo que brutal. desde el comienzo queda bastante claro que es una reflexión sobre qué es la historia y cómo se lee la historia, ¿no? Mm, Y cómo no solo la historia real de los hechos históricos, sino la historia de las historias, ¿no? Es un juego permanentemente a mí me recordó a lo que habíamos visto de Kurt Vonnegut, esto de así fue, así dijo que él siempre está, no con la misma, no del mismo modo, con el mismo objetivo, pero siempre está diciendo, fulano dijo, mm, Mengano dijo, sí. dice esto. Él siempre está dejando muy marcado, incluso de manera excesiva, quién está diciendo cada cosa, ¿no? Mm, Eso por un lado Pero es, si te fijas, esos dijo y eso tal, siempre está referido a como a una tercera instancia. O sea, está ocurriendo en este momento que que esta persona le está contando una historia a esta, pero esto, él le está contando lo que dijo otra persona antes. O sea, entonces dice fulano que dijo Mengano. Hay como tres instancias ahí, sí. que es lo que él todo el tiempo está... oye, y de hecho esto hay dos cosas que, bueno, lo primero es el verso de Eliot con el que empieza la novela, que creo que es una declaración de intenciones rotunda desde el comienzo de la novela, y luego lo que él dice, la supuesta frase esta, que por cierto ha sido muy famosa, que dice de Roberto Al, que dice, la historia argentina es el monólogo alucinado, interminable,
del sargento Cabral en el momento de su muerte, transcrito por Roberto Alves. Yo busqué el supuesto monólogo a que se está haciendo referencia, y es una frase de este sargento Cabral va a rescatar, creo que tiene que rescatar a un soldado o algo así, y lo acaban pillando, y entonces dice: muero contento porque hemos batido al enemigo, más o menos así, ¿no? Luego hay varias versiones de que dice que él no puede haber dicho eso, que realmente lo que dijo: muero contento porque los hemos cagado, no sé qué, hay mucho juego con esto, ¿no? Y entonces, esto que dice, que cita aquí de Al, que cita a Pilia, creo que es la novela también, es el modo en que se ha ido contando la historia y cómo cada uno la ha visto a su manera, ¿no? Y esa imperfección a la hora de saber cuál es la verdadera historia, pero al mismo tiempo el enriquecimiento que eso te brinda, ¿no? Que en definitiva tú dices: bueno, si la historia realmente no fue así, me gusta más como me la están contando que como podría ser en realidad, ¿no? Y es un poco para mí el juego permanente que está haciendo en la Sí, novela, ¿no? Y de eso va la novela. es lo que convierte en algo anecdótico lo que realmente pasó, ¿no? Porque al final realmente lo que es la materia es justamente las cartas, por otro lado las cosas que se saben, las que no, cómo eso va creando y generando más que una historia, un ensayo sobre la historia misma, ¿no? que ocurre. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, hay una confusión de voces. Ya digo, las voces siempre están porque Luego, no es solo la historia de Enrique Osorio, sí, sino también la historia de Maggie, que es el que supuestamente está, la historia del senador, ¿no? del senador, y luego la historia del narrador, El senador y el que ex es senador, que esa también parte es muy Exacto. buena, ¿no? Cuando dice, Sí. dijo el senador, luego dijo el ex senador, eso tampoco es gratuito, ¿no? No, Porque no, para nada. ahí te Sí, lo está diciendo claramente, que en realidad una historia es la del senador y otra la del ex senador, es como que es la sí, porque importancia él mismo del... cambia también. Él cambia también su visión cuando queda postrado, esas reflexiones que hace sobre el hombre máquina y este tío encerrado en contraste con el hombre público, inmóvil, es también brutal todas las reflexiones de él. A mí me resultó también interesante todo lo que decía, el juego de voces y cómo lo usa también con los distintos tipos de diálogo, por ejemplo. Eh, Porque hay un momento está el diálogo indirecto, luego pasa casi que a un indirecto libre, luego vuelve y por eso juega mucho con esto de dijo, dice, y todo al final es como Sí. una mezcla de todas las voces, a pesar de ser cada una distinta, se están mezclando en una voz eh, completa que vendría a ser la novela, ¿no? La historia que nos están contando. Entonces, Yo me estuve preguntando en algún momento con quién estaba emparentado esta novela, con qué autor latinoamericano, y lo que me vino a la mente, aunque haya muchas diferencias, es con Vargas Llosa, con Conversación en la Catedral. Por alguna razón me remite, sobre todo esa parte de la novela, a Conversación en la Catedral. Que por dos cosas. Por el tema, o sea, la famosa pregunta de Conversación en la Catedral, ¿cuándo se jodió el Perú, Zabalita? O Sí, sea, hay un interés muy marcado por la historia, en un caso del Perú y en otro caso de Argentina. Y por otro lado, que en Conversación en la Catedral funciona de otra manera, esa mezcla constante de voces, que en Conversación en la Catedral, en mi opinión, alcanza el punto más alto sí. de la literatura, que se mezclan épocas, momentos diferentes en un mismo diálogo, tal. Sí, sí, sí. Aquí, de alguna manera, también ocurre esa mezcla de voces de la que tú estás hablando. Sí. ¿Y para qué? Para tratar de dar esa visión un poco totalizadora de la que siempre se habló del boom.
que Y pretendía. sí, y también en este caso veo más fuerte el hecho de poner digamos, de poner por encima de todo la historia versionada, ¿no? Es decir, en Conversaciones en la Catedral también, porque está todo contado pues por Ambrosio, ¿no? Este negro que se encuentra en la perrera, ¿no? Y que va transcurriendo durante toda la historia, ¿no? Que va apareciendo la voz de este hombre. Yo le estaba escuchando que decían esto, ¿no? Que yo también estoy de acuerdo, que es que o sea, es una muestra magistral de lo que debe ser una historia en la que todas las cosas contadas aportan, ¿no? Por eso es que uno como dice Alejandro, no paras de leer, porque además de que tiene una prosa que engancha, porque como buen argentino que es, tiene esta capacidad que tienen los argentinos de Sí, es prosar. seductor, Tienen una prosa Que te seductor, envuelve, seductor. que te envuelve. Tem- es seductor. sí, pero, pero, pero sí, tienen esto, ¿no? O sea, tienen esta capacidad de, no sé a razón de qué, pero bueno, lo tienen muchos escritores argentinos. Aira, por ejemplo, bueno, ya Cortázar y Borges y todo lo demás. Pero el tema es que en este caso él tiene ese punto, ¿no? Que todo te lo narra de una forma que bueno, te engancha, te conecta. Y no te está hablando, sin embargo, de cosas, ni la historia es una historia muy sencilla, ni tampoco lo que te está contando es una cosa que sea como una especie de novelita fácil de leer, sino que al contrario, te habla de cosas Sí, metaliterarias, es te mete justamente política. lo que le estaba comentando a Alejandro, que no son reflexiones triviales Mm. ni nada superficial, sino todo lo contrario, ¿no? Tú dices, uff, está ahí, eh, tira Luego duro, y habría que luego ver tú dices, sigue tirando duro, ¿no? luego habría que ver qué recepción tiene eso a nivel de, o sea, no de gente que a lo mejor le interesa la literatura o ha estudiado literatura, sino un lector, yo qué sé, común. No me Sí, gusta esa palabra, pero bueno, cómo procesa aquello, ¿no? sí, Mm. esto creo que lo comentamos ayer, Enrique y yo, que es una novela hecha para la literatura para escritores, digamos, no Sí, más que para el lector común o un bestseller, una cosa de esta, sí. es una literatura que se ve que está hecha para gente que esté metido en la literatura, ¿no? Sí, no, es Mm, una... No, sí, no es no es cualquier lectura las cosas que está haciendo ahí. Y yo creo que también está haciendo un poco, porque claro, Argentina tiene como muchos países latinoamericanos tienen como la novela, ¿no? La novela de ese país, ¿no? Y un poco que él también está jugando con eso, ¿no? Por ejemplo, el Facundo y el Martín Fierro, como la gran novela, la novela que se supone que va a ser la novela identificativa de la región, y él está empezando a jugar con eso, ¿no? Yo voy a construir mi Odisea, yo voy a hacer eh, ¿cómo se llama? Mi Eneida, yo voy a hacer mi Eneida aquí y, y voy a releer, voy a jugar ¿cómo es? A bombardear un poco el modelo, digamos, ¿no? El modelo clásico, el de esto, y voy a jugar con eso y muy bien. Por eso digo que también le comentaba a Alejandro que tiene que haber tenido una etapa de investigación y de lectura previa bastante fuerte, ¿no? La novela, porque se ve que a Bueno, nivel histórico, todos me los temas parece que... que él es a diferencia de otros escritores, es un escritor académico, ¿no? O sea, además, Sí, me refiero él a, es además profesor, de ser era novelista, profesor, sí, sí. tiene Sí, sí, un amplio trabajo pero claro, ensayístico también, ¿no? para hacer su primera novela, que le comentaba Alejandro eso, que claro, la publica con 40 años, que probablemente toda esa etapa previa haya sido de que se ve que debe debería llevar años trabajando la novela, ¿no? Que no es una cosa
que hoy voy a Bueno, este año, pero quién sabe, quizás la escribió relativamente rápido, no lo sabemos, pero después de que todas esas Sí. lecturas de su sí, no, vida, todo no. eso, se haya sentado de alguna manera y se haya cristalizado en esta novela. Sí. No, no ¿Quién me sabe? refiero al momento justo de escribirla, sino a toda la etapa previa. Porque, Mm, por ejemplo, él tiene, bueno, también hablamos de que tiene, sobre todo es un gran estudioso de Borges, y, y tiene también un documental, él hizo un documental Lo eh, tengo aquí. que creo que hizo también su guión sobre la obra de Macedonio. Fue otro de los investigadores de Macedonio, es decir, más allá de Lo escritor y de menciona profesor. también, ¿no? En alguna parte le hace un Sí, guiño, me sí, parece. ahí, y No, claro, se ve. es que se ve que Piglia tiene un dominio total de la literatura argentina. O sea, Sí, más allá de que Sí, sea sí, sí, especialista en Borges o lo que sea, él tiene absolutamente sí, sí, todo es un, el mundo intelectual, literario de argentino, lo controla a la mm, perfección. A la sí, sí. perfección. O Y la sea, historia también, y la historia sí, sí, también. sí, sí, por supuesto. sí, 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 Si no, no lo puedes tiene hacer muy. esta novela, es que no puedes. Sí, sí. es que son Oh, muy, muy, muy complejos. Ya te digo, igual para un argentino le resulta más fácil, ¿no? Porque hay un montón de después, historias que deben mm, conocer, pero todo esto de Rosa, encima la historia argentina de esa etapa, tela. menudo caos, menuda locura. Porque es como la española del siglo XIX, ¿no? Que tú ya no sabes, lo mismo estaba fulano, que estaba mengano, que estaba de los liberales, no sé qué. Y claro, y aquí igual, aquí tú ves que está, que si el Irigoyen, que si el Rosas, que si el secretario de Rosas, que si el otro que venía por acá, que si la unión, no sé qué, madre mía. Y entonces Y todo sin eso ahí embargo, imbricado. todo tiene que ver con un personaje desterrado, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Como la historia de mi país contada por una persona que no O por está eso te en digo, a el mí me, país, me ¿no? recordó un poco la intencionalidad de la Eneida, ¿no? De Virgilio, ¿no? Es esta historia. Yo voy a contar la historia de mi tierra, de Roma, y la Eneida es un desterrado también, Sí. es un tío que No, acabó ahí y fundó un nuevo mundo. Entonces, y sí, esto está ahí también. es como una búsqueda también del tesoro, ¿no? Porque en realidad están yendo a buscar el oro, justamente, bueno, además, ¿no? Eh, y lo cuenta desde ese Oye, punto, ¿no? En el que... sí, mm, sí, Lo que, y yo no sé si el él tema del escribió esta trato, novela viviendo en Estados Unidos o todavía en Argentina, no lo sé. no, yo creo Yo creo que que, tendrá algo que ver, ¿no? Todo esto tiene, porque Bueno, es que de hecho él lo dice en algún momento explícitamente, que, o sea, que para esa- poder hablar de estas cosas y qué sé yo, hay que estar fuera. mm, En alguna parte de la novela lo menciona sí, directamente. sí. Yo creo que él ha vivido fuera prácticamente toda su vida, o sea, ha estado siempre conectado con Sí, Argentina, tanto. pero creo que él tiene residencia en Estados Unidos también, o doble residencia, no sé. No lo sé, no ¿ah? lo sé, No, yo creo que no tanto, creo que no tanto, Yo no tengo ni idea, pero no, pero desde pero luego sabe yo, yo, yo de lo que está hablando. sabía que había vivido unos años en Estados Unidos, pero Profesor de Princeton y después sí, de Harvard, creo. sí, sí, no, bueno, se nota que es un crack. sí, sí, es un monstruo, sí, sí. Y bueno, no sé qué otra cosa, a ver, Lo que pasa ya es que, digo, claro, para poder hablar de ciertas cosas habrá que terminarlas. Porque, Sí, yo creo sí, que no, esto claro. es una A mí, por conversación ejemplo, preliminar, pero claro, hay que todavía ver. me queda la duda del título, por ejemplo, no se me ha aclarado, bueno, yo eh, llevo el 75% y y no me todavía, queda claro por qué se llama respiración claro, artificial. no lo sé si tiene que ver justamente con esto de la historia que es contada de un modo irreal, digamos, ¿no? No sé. Tienes Me una refiero. vida, pero es una vida, estás Bueno, conectado de otra manera, ¿no? no Pero sé si fuera él tan allá, pero la eh, literatura en sí es una respiración artificial, pues, ¿no? Porque sí, Es lo que he quizá crear. por pensado eso. yo también, Sí, pero bueno,
Tiene que tener algo es una más, vida, digamos. es decir, la vida no respiras de manera natural, sino que tienes vida porque respiras de un modo construido, digamos, ¿no? Un modo impostado, o un modo que algo ajeno te ha, no respiras por ti mismo. No lo sé, ya te digo, esto habría que No sé. terminar a ver. Luego, cuando habla del Yo siempre Senado, me he imaginado a un tío conectado a unos tubos, ¿no? Yo qué sé, pero ya te digo, no, sí. es algo que me lleva el nombre, pero ya veremos. Y bueno, no sé qué más. A ver qué ustedes tienen. No, yo pienso que, Bueno, lo que decía de esto que decías tú, de que es una novela que está escrita, bueno, que es un personaje que está escrito de un exiliado, digamos. Creo que está también jugando con esto y es importante el tema de, como decía Borges, ¿no? En el cuento aquel del tema de trayectoria del héroe, ¿no? Hasta qué punto este hombre es o no es, ¿no? Esa también es la investigación de la novela, ¿no? Si este tío realmente era un héroe o era un traidor. Y si la historia argentina está construida sobre la base de un héroe o de un traidor, ¿no? Es que eso también puede ser, ¿no? Un impostor. Imagínate que descubras que la historia de tu país está construida sobre la base de un impostor. Eso sería también tremendo, ¿no? bueno, eso de alguna forma sí transversal lo toca Javier Cercas, pues, Sí, en El sí, Impostor. sí, sí, Esa novela también es muy interesante, ¿no? Porque este hombre que mintió diciendo que había estado en unos campos de concentración y sí, se ha construido toda una historia. recibió un premio incluso del Parlamento y de un discurso que todo Yo el no he mundo leído a Cercas, lloró. la verdad. Debería, pero no. Sí, bueno, yo he leído este libro, El Impostor, y luego no, ya no lo he vuelto, bueno, porque él escribe no ficción, me parece, sobre todo, ¿no? Y de momento yo la no ficción todavía no he entrado así del todo, pero bueno, no sé, es ahora mismo uno de los escritores más Sí, importantes que sin hay. duda. No, y escribe muy, bueno, lo que yo he leído está muy bien, la verdad. Perfecto. Bueno, pues de momento bien Yo la creo que cosa sería y mejor aparcarlo y terminarla. Sí, es lo que pasa con las sí, novelas, que si para hablarlas hay que acabarlas porque en claro. realidad es que hasta que no se ve todo, y tú que has visto un poquito más, No, Sí, claro, yo es pienso que terminarla en un par de días. Es que, o sea, sí, me tiene. yo creo que esta semana yo la terminaré, ¿eh? Porque es estas novelas que, bueno, es que va, no cuesta, ¿sabes? No es que, mira, hoy día tengo que leer 50 y ya, lo dejo hasta la siguiente semana, ¿no? Tampoco me pasó con Vonnegut, que la fui avanzando más rápido, ¿no? Pero sí, esto yo creo que es agradable leerla, ¿no? Es una buena sensación. Tiene una prosa. Tiene una prosa muy buena, muy buena. Y es que yo ya había leído algunos ensayos suyos, eh, y incluso en los ensayos, ¿ah? O sea, es como así, una prosa tan, que entra tan bien, ¿no? no, porque se ve que, lo decía Alejandro, que se ve que es profesor, porque es de estos tíos que te explican muy bien las cosas, ¿no? Que sabe cómo, y es Sí. un Sí, gran pero comunicador. me ha parecido un poco como el caso de Aira, ¿no? Que también he leído algunas cosas, no muchas, que él también tiene este tema literario, ¿no? Sí, este tema lo Pero trabaja. también tiene esa forma, ¿no? De contarte que de pronto estás ahí páginas y páginas y páginas y no te has dado cuenta, ¿no? Es Pero además, envolvente. este tema de la metaliteratura, a mí en general no suele gustarme mucho. O sea, yo prefiero que tú me cuentes una historia y ya está, Hmm. normalmente, ¿no? Pero en este caso, es que está tan bien imbricado en la historia y tan natural y tan fluido y tan interesante, no es normalmente, no es hojarasca como suele ser este tema,
que la gente cree que tiene algo que decir y normalmente no tiene nada que decir al respecto. En este caso sí, en este caso funciona, en este caso interesa. Y además está escrito y planteado de una manera sumamente atractiva. Yo creo que no sé, la metaliteratura no puede estar divorciada del relato, porque si no estamos hablando de un ensayo incrustado, ¿no? Que a veces pasa también esto, ¿no? Que de pronto aparece una persona que en un diálogo empieza a hablar de un libro y de no sé qué, y claro, no tiene que ver realmente con... Pero en este caso toda la idea me parece a mí que reposa sobre esa base, ¿no? De querer ensayar respecto a cómo se cuentan las historias.